RCR, la red que comunica y une al Perú. Durante su quehacer educativo cotidiano. Estos talleres se organizan en grupos de 35 y 40 participantes, del 28 de enero al 1 de febrero, de 9 a 1 de la tarde, en los siguientes temas: cómo enseñar matemáticas a través de la acción y el juego, en la educación primaria, a cargo de Edgar Guamán Gallegos. Estrategias metodológicas para la enseñanza del inglés en la educación secundaria, a cargo de Zain Subieta Zúñiga. Buenas prácticas de programación y evaluación escolar en la convivencia y tutoría, a cargo de Tania Bornaz Villagarcía. Evaluación de aprendizajes por competencias y elaboración de instrumentos para la educación inicial, a cargo de Giovanna Cisneros Castillo. Para inscripciones y mayores informes, llamar a la siguiente línea telefónica: 461-4658. Recuerde que las vacantes son limitadas. De rama magisterial. ¿Sabía que para eliminar los zancudos de tu casa solo necesitas 15 minutos? Escoge un día de la semana para identificar, seleccionar y eliminar los criaderos de zancudo. No permitas que el dengue, la chikungunya o el Zika afecten a tu familia. Elimina los zancudos. Es muy fácil. Solo necesitas 15 minutos. SENASA te recomienda que cuando vayas al mercado, observes si tu casero mantiene su aseo personal, como cabello corto o recogido y sin vello facial. Tiene las manos limpias y sin joyas, con uñas cortas, limpias y sin esmalte. No usa maquillaje facial, perfumes, cremas u otra sustancia. No come, fuma o realiza otras prácticas antihigiénicas al manipular los alimentos. No limpia el puesto cuando esté vendiendo los alimentos. Se lava las manos siempre antes de manipular los alimentos. Para mayor información, comuníquese a la línea gratuita de SENASA 0800 10 12 5. Usted está en sintonía de Enlace Regional. La hora 8 de la mañana con 14 minutos. Usted está en sintonía a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Agradeciendo esta hora a las estaciones de radio que se suman en vivo, en directo, en simultáneo con nuestra plataforma. Estamos transmitiendo directamente desde Lima, ciudad capital de la República. Nos acompaña en esta parte del programa el señor Pedro Ferrá. Él es un experto en gestión de riesgo y desastre. Queremos conversar con él cómo está evaluando esta situación crítica que se vive en el país, ¿no? Los desastres registrados en diversos puntos del territorio, ¿no? La situación de vulnerabilidad en la que vivimos, y también vamos a analizar el tema de la reconstrucción. Ya no vamos a hablar solamente de la reconstrucción en el norte, sino la reconstrucción futura en Sierra Sur y en otros puntos del país. Señor Ferrada, como siempre, muy agradecido por que nos acompañe en RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto. ¿Cómo está evaluando esta situación? Por lo demás, el otro día conversábamos con técnicos del Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, SENAMI, nos indicaba que ellos lanzaron desde agosto, septiembre, octubre del año pasado ya unos primeros indicadores sobre esta situación que se iba a presentar en este verano en varios puntos del país. O sea, la alerta ya se conocía, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, digamos, no solamente de SENAMI en el Perú, sino a nivel global hay un monitoreo del fenómeno del Niño, y ya desde julio, agosto sabíamos de la posible presencia de un niño entre débil y moderado según los anuncios iniciales, ¿no?
Lo que pasa es que ese niño, o ese monitoreo se hace sobre uno de los fenómenos del niño, el más tradicional, que es el que se forma en el otro lado del Pacífico, en Australia, y viene hasta las costas de Perú. Pero no se monitorean, por ejemplo, todos los otros trastornos climáticos que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, esto que ocurre en el sur viene justamente del otro extremo, del extremo sur, y no tiene que ver directamente con el niño el débil que se plantea, ¿no? Igualmente hay trastornos climáticos inmensos en todo el mundo que tienen una incidencia o una posible influencia en el país. Y entonces el niño es un dato, un aspecto, pero no lo es todo. Es decir, lo que quiero decir es que la probabilidad de que ocurran lluvias más intensas no solamente depende del niño, sino de los otros fenómenos. Y esto es muy probable que en los próximos días, semanas, estemos enfrentando problemas serios. En varios puntos del país, ¿no? Así es. Ya no va a ser tan localizado como ocurrió en el fenómeno del niño costero hacia el norte, sino parece ser que la presencia ahora va a ser en varios puntos del territorio, ¿no? Así es. De hecho, ya hemos empezado con el sur, pero hay una onda Kelvin que esta sí viene por el fenómeno del niño anunciado débil, que está llegando a nuestras costas fines de febrero, principio de marzo. Entonces ahí vamos a tener un nuevo incremento de la temperatura y probablemente más lluvias en la costa central y norte, ¿no? Pero también hay que ver qué está pasando en el otro extremo de la zona ecuatorial, donde también se están generando fenómenos nuevos, no nuevos, sino que nos pueden impactar, ¿no? Entonces el panorama no es de lo más halagueño, lo más tranquilizador, pero lo más grave no es el tema del fenómeno o de las lluvias, sino el problema de la vulnerabilidad en que nos encontramos como país. Ahora, ese es un buen tema, ese es un buen apunte, porque es muy probable, como también hemos conversado con algunos especialistas, hay lluvias que son estacionales, quizá con mayor fuerza se están presentando estos días, pero el tema es que la infraestructura en el país no está preparada, ¿no? Venimos de una situación del año 2017 en el norte, Tumbes, Piura, Lambayeque, Chimbote, y ahora esto se suma a lo que se está registrando en Sierra Sur. Ciertamente no tenemos ninguna capacidad de respuesta, ni mucho menos estamos preparados frente a este tema de vulnerabilidad que usted menciona. Así es. Bueno, el esquema del gobierno es un esquema centralizado, basado en las Fuerzas Armadas para canalizar ayuda, responder lo más rápidamente posible a esto, pero no tiene en cuenta el hecho de que un fenómeno de este tipo, o estos fenómenos, pueden multiplicarse y ya, digamos, ese esquema no va a tener el éxito deseado, y entonces es necesario que la población se organice y de alguna manera parte de la respuesta recaiga sobre la organización de la gente y no solamente que estén pasivamente esperando que venga el Estado. Los gobiernos locales también tienen un reto. Lamentablemente, digo lamentablemente porque es normal que ocurra, pero lamentablemente en estas circunstancias el hecho de que todos los gobiernos locales y regionales sean nuevos también afecta, porque la mayoría de ellos lamentablemente no ha logrado continuar con sus especialistas en los temas. Lo desactivan casi todo, ¿no? Desactivan casi todo el aparato de respuesta, de preparación, respuesta, reducción de riesgos, ni siquiera se tiene en muchos casos, pero los sistemas de respuesta son casi desactivados o reemplazados por personal que no siempre tiene el expertise necesario, ¿no? Eso significa que aún en la posibilidad que el gobierno disponga del dinero o se hagan las transferencias de inmediato, va a ser muy difícil que en el corto plazo se revierta esto. Sí, va a ser complicado. Hay fórmulas que se podrían utilizar. Por ejemplo, el hecho de que instituciones como CENEPRED, INDECI, en el caso de INDECI tiene personal descentralizado, pero no así CENEPRED. Ellos pueden contribuir no a la respuesta, sino a la reducción de riesgo, buscando reforzar la presencia descentralizada de instituciones como CENEPRED, que
de alguna manera tiene un expertise en el tema de reducción de riesgo. En el tema de respuesta, definitivamente a mi juicio el hecho de que la gente se organice es fundamental. Eso ayuda a salvar vidas. Generalmente la ayuda llega 24, 48 horas después de ocurrido el fenómeno y por lo tanto no salva vidas. Lo que hace es entrega ayuda temporal, material, pero el salvar vidas significa básicamente que la gente se organice y pueda en la familia y en la comunidad responder rápidamente para proteger la vida de la gente. De hecho, el número de víctimas de las últimas inundaciones me parece proporcionalmente muy grande y eso muestra la pasividad. Es decir, los fenómenos en el sur no han tenido la magnitud como para tener ese número de personas fallecidas. El problema es que no hay una capacidad de reacción organizada de la gente y de las autoridades locales. Y ese es el problema central. Están a la espera de la llegada de la ayuda del Estado que declaren emergencia y eso es un error. Eso por un lado, y eso lo vamos a conversar más adelante, porque mucha población vive en situaciones consideradas de alto riesgo, en quebradas, ¿no? Sí. Etcétera, etcétera. Usted mencionaba algo al inicio de la conversación, ¿no? La visión centralista que se tiene para atacar este tipo de situaciones en riesgos y desastres. ¿No hemos avanzado, no hemos aprendido la lección? Así es, lamentablemente, bueno, hay una ley que de alguna manera pretende descentralizar, que es la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, y asigna responsabilidades a los gobiernos locales, regionales, pero hay una cierta complicación burocrática ahí en la misma concepción de los procesos, de los procedimientos. Entonces, lo que dice simplificadamente la norma es que los gobiernos locales pueden declarar la emergencia al gobierno regional y gastar de sus propios fondos una cantidad de recursos, lo cual está bien, pero ¿qué ocurre después con esos gobiernos locales y regionales que no tienen los fondos para continuar su gestión o no les alcanza? Entonces generalmente son muy conservadores y pretenden abstenerse de hacer esos gastos. Entonces lo que creo que ha sido una buena iniciativa en este caso del presidente, por lo menos en Arequipa, fue el hecho de anunciar que podían reponer de alguna manera parte de estos recursos gastados con los gobiernos locales si es que gastaban inmediatamente para atender las emergencias. Eso sí es, pero la norma es burocrática porque significa que gastes y después se evalúa si te van a entregar el dinero, etcétera, es posible que no te lo entreguen, ¿no? Y entonces un gobierno local que tiene un presupuesto limitado difícilmente va a arriesgar ese presupuesto así nomás, ¿no? Entonces ese es parte del problema. Ojalá que lo pudiera arriesgar, pero se requiere un nivel de conciencia que no siempre se tiene. Ahora, el otro tema, sin lugar a dudas, es cómo en medio de esta organización, ¿no? En medio de toda esta situación, es que mucha población vive en áreas consideradas de alto riesgo, ¿no? Usted y yo hemos conversado en varias oportunidades, nos explicaba que en el norte del país se insiste, ¿no? Y hasta ahora nadie da una respuesta, ¿no? ¿Cómo es que se han concedido los permisos para que se construyan vivienda en zonas de alto riesgo, cauces, ¿no? De ríos, ¿no? Y ahora estamos viendo lo que ha ocurrido en Aplao, estamos viendo lo que está ocurriendo en Mirabé, en Tacna, ¿no? Y también estamos viendo lo que está ocurriendo en Huánuco, etcétera, ¿no? Las situaciones vuelven a repetirse. Según INGEMET, que es el Instituto Geológico Minero del país, señala por lo menos 1.500 poblaciones, así que están en una situación muy parecida, ¿no? ¿Qué tan grave es este tema? Bueno, es tal vez el problema más crítico. Primero hay que señalar que no en todos los casos la existencia de una situación de riesgo o la ocurrencia de un desastre significa que tengan que ser reubicados. El concepto que se maneja es lo que se llama riesgo no mitigable, que en resumen es plantear lo siguiente, que en caso de que el costo de reducir los riesgos de una población o de una zona determinada sea mayor que el costo de reubicarlos, es preferible reubicarlos, y eso se llama riesgo no mitigable. Pero si se puede manejar el riesgo,
se maneje riesgo a un costo menor que el de la reubicación. En la práctica lo que ocurre es que nadie quiere reubicarse, o muy pocos, y por lo tanto hasta ahora no hay precisamente buenos ejemplos de reubicación. Hay 2 o 3 ejemplos y contados con los dedos de las manos, ¿no? Entonces no ha tenido éxito las pocas iniciativas de reubicación. Ahora bien, ¿qué ocurre en el país? El problema no es solamente de la gente, porque la gente es parte del problema, o sea, porque va a vivir, o en algunos casos invade, ocupa determinados terrenos, pero cada vez más las invasiones son hechas con dirigentes o personas que especulan con los terrenos, que tienen intereses, digamos, de especulación, de tráfico de terreno, y entonces hacen esto. Y no es el poblador digamos, el principal responsable, sino el poblador se convierte en un cliente que paga incluso para que le den un terreno más barato, sin tomar en cuenta las condiciones de riesgo. Entonces, esa es una cosa que está ocurriendo. Yo estuve recientemente en Cusco y una zona, lo que llaman Cusco Alto o Alto Cusco, se está urbanizando en una forma impresionante, pero son laderas totalmente verticales y muchas de ellas con quebradas, y por lo tanto una lluvia más o menos intensa va a arrasar con esas viviendas. Pero ya han vendido cientos si no miles de terrenos y de lotes de terreno, y la gente está construyendo, y uno puede ver la fotografía, que es totalmente vertical, están construyendo realmente en el precipicio. Y entonces esto está ocurriendo a vista y paciencia de todas las autoridades. Ahí la pregunta está, ¿por qué se permite eso? Ese es lo grave, porque digamos, ahí se tiene, uno basta darse una vuelta por ahí para darse cuenta que eso es ilegal y que eso es un atentado contra la seguridad de la gente. Se permite. Igual lo puedo encontrar en California, en Chosica, o en Yanacoto también en Chosica. Tienen 30, 40 años invadiendo progresivamente el cauce, y los terrenos son vendidos por especuladores del suelo. En el caso de California y Chosica, hace 40 años se hizo una denuncia a través del Diario de Comercio, y el INDECI intervino, y el INDECI judicializó, o sea, hizo la denuncia pública contra los urbanizadores. Hoy en día esos urbanizadores han terminado de urbanizar todo. Todo está urbanizado, han ocultado los cauces, venden los terrenos, y todos los años, sin haber grave crisis climática, ocurren pequeñas lluvias y las torrenteras bajan y afectan 4 o 5 viviendas. Silencio total, nadie dice nada. Ahora, esta situación se presenta tanto en costa, sierra y selva de manera recurrente, ¿no? Así es. En selva es mucho más difícil manejarlo, porque el río no tiene un cauce, un curso normal. O sea, habría que alejarse mucho de los cauces de los ríos. Es más complicado. Y hay gente que vive al pie de los ríos. Sí, y también, claro, y ese es parte del problema. Y muchas veces también hay que entender esto de por qué la gente ocupa los cauces. En el caso de las viviendas, es por desconocimiento, por los temas de corrupción que hemos hablado, de especulación de suelo. Pero en el caso más productivo, por ejemplo en Piura, lo que se llaman los temporales, o sea, la gente siembra y cosecha en el cauce río o en las márgenes del cauce río, porque ahí hay más riqueza para hacerlo. Y ya está apostando de que puede ocurrir la inundación y ser afectados, pero ahí tiene su negocio, ¿no? Entonces, es un riesgo por lo menos aceptado, si no manejado adecuadamente. Entonces, hay toda una serie de situaciones, pero lo más grave es cómo asistimos durante 40, 50, 60 años a la ocupación de zonas de altísimo riesgo, y el Estado y las instituciones solamente reaccionan después de que algún huaico o alguna inundación ha causado daño. Entonces, en el mismo Chosica, por ponerlo, o en Piura mismo, pero en Cusco, tenemos asentamientos que están formando ahora y que no costaría nada
hacer una suerte de reubicación parcial de esos asentamientos y evitar que ocupen los cauces. Pero no hay ninguna institución del Estado que hace eso. Pero todas las instituciones están evaluando aquellos lugares donde ha ocurrido un desastre, después de 60, 80 años, hay destrucción y para reubicarlo. Está muy bien que traten de reubicar después del desastre, pero lo más lógico y lo más económico sería reubicarlos antes, cuando recién se forme el asentamiento. Y eso no está siendo trabajado por ninguna institución. Bien, estamos conversando con el señor Pedro Ferrada, es un experto en gestión de riesgos y desastres. Venimos de un tema reciente, la reconstrucción con cambios, ¿no? El gobierno en innumerables oportunidades ha advertido que se iban a hacer una serie de variables, una serie de cambios. El propio presidente, al asumir su mandato a inicios del año pasado, al inicio del 2018, también anunciaba que se iba a acelerar en el norte del país, ¿no? En Piura, en Tumbes, en La Libertad, en Lambayeque. Eso no ha ocurrido ciertamente, ¿no? Pero ahora tenemos ya en ciernes una reconstrucción también hacia el sur del país, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está fallando de manera estrepitosa en el tema de la reconstrucción? Ya. Bueno, en principio este problema de cambio, alguien me comentaba que parece que los cambios están en los funcionarios, o sea, cambian cada cierto tiempo los funcionarios, pero no cambia nada en el fondo, ¿no? La propuesta de cambio que existe es una solución integral en las cuencas hidrográficas, y de esto no se ha avanzado prácticamente nada, con excepción de una quebrada en el Trujillo. El resto, la que se quebra de San Ildefonso, el resto no tiene ninguna propuesta, sino todavía está viéndose cómo contratar alguna empresa que pueda hacer la propuesta integral, que pueda diseñar esto, ¿no? Entonces es muy poco lo que sí ha avanzado a ese nivel. Entonces la parte de cambio, de reconstrucción con cambio, lo de cambio tiene muy poco. ¿Es un tema normativo nomás, señor Ferrada, o hay otros factores? Es la lentitud burocrática en buena cuenta, porque ahí no se está hablando de digamos, hacer convocatorias, concursos y demás. Bastaba con hacer términos de referencia para formularlo, pero como hay desconocimiento de las instituciones sobre cómo hacer esto, han demorado en demasía, ¿no? Están demorando en demasía. También hay la desconfianza hacia las empresas consultoras o constructoras nacionales por todo lo que ocurrió en el país con la corrupción, y entonces no hay aparentemente posibilidad de hacerlo acá, y están buscando algunas fórmulas distintas, como la empleada para los Juegos Panamericanos, que es hacer acuerdos con gobiernos para resolver este tema. En el caso de el manejo de cuencas, el manejo integral de cuencas, los chinos han avanzado mucho en el caso de Ecuador. Entonces esa es una propuesta. El Brasil también tiene experiencias importantes, ¿no? Curitiba, por ejemplo. Entonces hay varios casos que podrían ser interesantes tomarlo, pero el problema es que no se está avanzando. El otro tema de la reconstrucción tiene que ver con los lentos procesos burocráticos para llegar a las obras, ¿no? Leía que no se ha reconstruido ninguna escuela, ningún centro de salud hasta el momento, y han pasado 2 años y pico. O sea, ahí el problema está nuevamente en la incapacidad o la debilidad burocrática para formular las propuestas, los términos de referencia y proceder. Se ha simplificado el procedimiento, ya no se tiene que hacer un estudio previo de factibilidad, sino de frente pasar al concurso. Pero aún así estamos 2 años y pico. Ahora, la gran pregunta que surge en estos momentos es si el gobierno, con la experiencia que tenemos reciente de la reconstrucción con cambios, porque es el nombre y membrete que tiene esta entidad, ellos se van a encargar de la reconstrucción en el sur, ¿no? Porque el problema es mucho más complejo, ¿no? Sí, yo creo que el tema es capacidades locales y regionales. Hay
mi impresión es que en los gobiernos, no solamente es el gobierno regional, sino las regiones, hay universidades, hay profesionales de alto nivel que pueden implicarse en un proceso de reconstrucción y que son ajenos en este momento a esto, no han sido convocados, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer los estudios de riesgo desde Lima, ¿no? Y no podemos, digamos, convocar a profesionales de universidades de Piura, por ejemplo, la privada y la pública, que tienen profesionales de altísimo nivel y los cuales podrían aportar muchísimo a ese... Eso se estaba haciendo, o sea, los estudios de riesgos se hacen desde Lima, sí, no hay... Acá se definen todas estas cosas. El declarar el tema de riesgo no mitigable pasa porque el ANA o la Autoridad Nacional, la ANA, haga su diagnóstico, sus estudios, y eso lo hace con funcionarios que viajan a la zona, o en el mejor de los casos con algunos de la ALA, pero no están siendo implicados las capacidades regionales, que son mucho más ricas, ¿no? Porque generalmente el funcionario... Así es, ¿no? Entonces eso igual hay otros organismos técnicos no descentralizados que tienen, por ejemplo, si quiero, recuerdo el caso de la costa de Lima, los acantilados. Había que, para poder actuar ahí, porque los recursos del gobierno local, incluso el provincial, no alcanzaban, había que declarar esto como de peligro inminente. Y la única institución que podía hacerlo, era una institución nacional, no tenía recursos financieros para hacerlo. Y por lo tanto nunca se ha podido hacer este tipo de estudios que hubieran resuelto este problema de los acantilados en un 2x3, ¿no? Entonces, hay fallas de centralismo, hay fallas porque no se está convocando a las capacidades regionales que se tienen y de instituciones. Las universidades tienen capacidades también en Lima y no son convocadas, o sea, están asistiendo, están mirando, opinando, pero no se implican en la investigación, en el diagnóstico, en las propuestas, ¿no? Ahora, el otro tema para ya culminar, doctor, señor Ferradas, es la capacidad de gasto de los gobiernos locales, ¿no? Muchos no tienen capacidad de gasto, el gobierno le puede transferir, ¿no? Pero ahí está el tema, la capacidad de gestión. ¿Están en capacidad de hacerlo? Hay casos diferentes, ahora no se puede saber, como vuelvo a repetir, dependen de los cambios que se hayan producido, pero aquellos que logran cierta continuidad en la gestión tienen más ventajas y más capacidad de gasto que aquellos que cambian todo el personal y empiezan de cero, ¿no? Entonces, este es un problema y hay como una urgencia de capacitar, ¿no? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, debería de alguna manera implicarse mucho más en desarrollar las capacidades de formulación de propuestas, de gestión de los proyectos. Lo que uno observa es que la preocupación del Ministerio de Economía y Finanzas está en que se ejecute el gasto, pero no siempre en mirar la calidad del gasto, que es el otro problema grave. O sea, yo puedo gastar muy rápidamente y si gasto muy rápidamente me felicitan, pero a lo mejor la obra que he hecho no sirve para nada y no hay una instancia, no hay un mecanismo que ayude a controlar la calidad del gasto y eso le falta al país. Bien, estuvo con nosotros el señor Pedro Ferradas, muchas gracias. Gracias a usted. Conversando sobre este tema, ¿no?, que preocupa a todos los peruanos, ¿no?, las situaciones que estamos viviendo en los últimos días, pero ya también venimos con un antecedente inmediato, como fue el fenómeno El Niño Costero, que asoló a la costa norte, ¿no?, y en totalidad 13 regiones, ¿no?, pero sin que hasta la fecha los resultados sean los más óptimos. RCR, la red que comunica y une al Perú.